Hola jóvenes nuevamente. En este video vamos a explicar unos ejemplos adicionales sobre el cálculo de imágenes y preimágenes para funciones definidas a trozos. Asimismo, vamos a hablar cuando una ecuación representa o no a una función y desde el punto de vista gráfico también vamos a trabajar cuando desde la gráfica yo puedo determinar si una relación me representa o no a una función. Entonces empecemos con este ejemplo que tenemos en pantalla relacionado con una función definida a trozos o una función definida por partes que se comporta de distintas formas dependiendo de la entrada de la función y vamos a determinar para esta lo que es la imagen de -3, la preimagen de -6 y hallar el valor de 2 multiplicado por g de -3 sobre g de 8. Entonces, vamos inicialmente a comprender lo que dice el criterio de la función. Entonces dice así, considere la función f que tiene por dominio R y por codominio R. Recuerden que esto siempre es importante y muy relevante tenerlo presente a la hora de trabajar con funciones. Además nos indican, la función f es una función que se comporta de tres formas diferentes dependiendo de lo que es el dominio de la función. Dependiendo de qué valores en x ingresen a la función, así se comporta la salida de la misma. Entonces, vamos a hacer el trabajo como para comprenderlo un poco mejor, asociado a la parte de eh, una representación visual y la representación de la maquinita. Empecemos con la representación de la máquina que hemos venido trabajando. Entonces, aquí tenemos una máquina que se llama la función f. ¿Qué hace esta función? Bueno, en esta función ingresan ciertos valores en x, pero esos x se comportan de manera diferente. A veces pueden ser x menores que -1, valores en x entre -1 y 5, pudiendo ser -1, o valores de x más grandes que 5. Entonces, en nuestra función, por ejemplo, pueden entrar expresiones o valores que sean más pequeños que 1. Pueden ingresar expresiones o valores de x que pueden ser -1 o ser menores incluso que 5. Pero también pueden ingresar valores de x que son mayores que 5. Entonces, por ejemplo, ya con la forma en que se distribuyen los valores en x y tomando en cuenta la salida de la función, que básicamente no se indefine en ningún valor, podemos decir entonces que como cada una de las salidas existe y no se define ningún valor porque no hay denominadores que causen restricciones, por ejemplo, el dominio de esta función es f. Claramente es lo que tenemos anotado acá en el conjunto de salida. Ok, entonces los valores en x ingresan fraccionados, partidos, algunos menores que -1, otros entre -1 y 5 y otros siendo más grandes que 5. Vamos con cada pedacito. Si yo ingreso en la función un valor más pequeño que -1, quiere decir que estoy trabajando entonces con este primer segmento de la función. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si entra un x más chiquitito que 1, el tipo de imagen que va a salir es del tipo -2x al cuadrado menos 1. Entonces, si lo hacemos con la maquinita, sería, entra un x más pequeñito que -1 y sale alguien, va a salir alguien aquí que es de la forma -2x al cuadrado menos x. ¿Qué pasa cuando más bien ingresamos en la función
valores de X que están entre -1 y 5. Si lo que yo ingreso es un valor entre -1 y 5, es decir, si estoy trabajando e ingresando aquí valores entre -1 y 5, dice que las imágenes salen como X-8. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con este segundo segmento de la función. Entonces, entra un valor entre -1 y 5 y salen imágenes que se calculan de la forma X-8. Ahora, ingresan valores más grandes que 5, es decir, estamos con el azulito, ingresan valores más grandes que 5 y siempre va a salir como imagen un 3. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con este tercer segmento de la función. Entonces, colocamos un X más grande que 5, pasa por la maquinita y lo que sale de la maquinita en este caso va a ser justamente como imagen siempre el 3. Entonces, es importante tener claro en funciones a trozos qué entra en la función, cuáles son las preimágenes, para poder elegir si la imagen sale como -2x² menos x o sale como x-8 o su imagen siempre es 3. ¿Ok? Ya con esto vamos a trabajar la primera parte del ejercicio. La primera parte del ejercicio dice, halle la imagen de -3. Entonces, ¿qué significa halle la imagen de -3? Primero necesito saber si el valor de -3 que me están dando corresponde a una imagen, a una preimagen. Entonces, reviso. Dice, halle la imagen. Entonces, tengo que hallar una imagen. Si lo que tengo que hallar es una imagen, entonces quiere decir que lo que me están pidiendo es un valor en y de la función. Me están pidiendo un valor y de la función y por lo tanto el valor de -3 corresponde a x. Entonces, en el número 1, lo que me están pidiendo es coloque en la entrada de la función un -3. Entonces, primero lo vamos a hacer con la maquinita y luego lo escribimos correctamente. Entonces, va a ingresar -3. Es decir, estamos haciendo f de -3. Así se llama la función f y estamos ingresando en el valor de x un -3. ¿Qué es la salida? Entonces, como va a ingresar un -3 en la función, yo tengo que venir a la función partida y ver en cuál de los tres segmentos estoy trabajando. Resulta que -3 es un valor menor que -1. Por lo tanto, quiere decir que vamos a trabajar con el primer segmento de la función e ignoramos el resto. Entonces, si entra un valor más pequeño que -1, ese valor que entra sale como lo que entró a la 2, multiplicándolo por 2 y restándole lo que entró. Entonces, vamos a hacer aquí el cálculo. Sería -2 por lo que entró. Aquí les recomiendo siempre colocar paréntesis para ubicar el elemento que entra. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a marcarlo en resaltador. Tenemos aquí que está entrando -3. Entonces, ese va a quedar aquí y lo coloco en paréntesis. Ese paréntesis es principalmente para no perder ningún tipo de signos. Entonces, es -2 por -3² y le resto y coloco en paréntesis ese valorcillo que va a entrar, que en ese caso el que está entrando es -3. Eso me va a dar -2 por -3 por -3, 9 y menos -3 da +3. Entonces sería 2 por 9 menos 18 más 3. Y eso nos daría 15. Negativo.
Entonces, listo. La imagen de -3 es -15. Listo, ahí tenemos la respuesta y tenemos el proceso que lo justifica. Eso siempre es importante, proceso y respuesta. Entonces, en la maquinita entraba el -3 y sale al otro lado el valor de -15. Muy bien. Vamos con el 2. El 2 dice, halle la preimagen de -6. Entonces, por aquí lo copié. Vamos a subirlo un poquito para ahorrar espacio. Y entonces dice así, halle la imagen de -6, la preimagen de -6. Entonces, primero necesito saber si me están pidiendo el valor en X o el valor en Y. Como me dicen, halle la preimagen, ya sabemos que preimagen corresponde a elementos del conjunto de salida. Entonces, este es el valor, me están pidiendo el valor en X. Este valor en X no lo conozco. Es lo que eventualmente me están pidiendo, el valor en X. Y por lo tanto, ¿qué es -6? El valor en Y. Este sí lo conozco. Me están pidiendo averigüe para qué X lo que sale es -6. ¿Cómo salen en esta función cada imagen? Algunas salen como -2x al cuadrado menos x, algunas salen como x menos 8 y algunas siempre son fijas a 3. Entonces, como lo que me están dando es el valor en y y puede ser este o este, lo que ocupamos es igualar. Entonces, vamos a resolver ecuaciones. Vamos a preguntar cuándo -2x al cuadrado menos x da un valor en y que es -6. La otra es cuando x menos 8, que es la salida, vale -6. Y la última es cuando 3 es igual a -6. Esta última es la más sencilla de justificar. No es posible que si la imagen que sale sea un 3 nos dé exactamente -6. ¿Por qué? Porque esta igualdad es falsa. Entonces, quiere decir que estas entradas, o sea, cualquier valor más grande que 5 que yo evalúe aquí en la función, nunca, nunca, nunca me va a dar como imagen el -6. Por lo tanto, esta condición no aporta preimágenes. Y esta ya queda analizada y descartada. Vamos con las otras dos. Voy a poner aquí un separador para trabajarlas por aparte y que no se nos entremezclen, porque son tres cosas distintas las que estamos trabajando. Esta primera de la expresión -2x al cuadrado menos x igual a -6, lo estamos trabajando para x que sean menores que -1. Vamos a anotar esta condición aquí arriba. Si x es menor que -1, la igualdad que tendríamos es esta. Entonces, los valores en x que encontremos para que funcionen tienen que pertenecer a este conjunto. La segunda la estamos trabajando si x es un número mayor o igual a -1, pero menor que 5. Esta es la condición que vamos a trabajar para la segunda igualdad. Es decir, las soluciones que salgan de la primera igualdad solo van a funcionar los x que sean menores que -1. Para la segunda igualdad solo van a funcionar los x que estén entre -1 y 5. Si nos salen valores que no están en ninguno de estos conjuntos respectivos, se descartan. Empecemos con -2x al cuadrado menos x igual a -6. Entonces, la ecuación que tenemos aquí es una ecuación cuadrática similar a la que resolvimos hace un rato en otro video. Entonces, vamos a pasar todo para un solo lado al igual. -2x al cuadrado menos x
más 6 igual a 0. Cuando ya tenemos, como en este caso, la igualdad, la cuadrática de un solo lado del igual, necesitamos entonces factorizarla. Y para factorizarla necesitamos algún método de factorización que nos permita resolver esa ecuación. Vamos a trabajar esta ecuación con lo que sería el método de inspección. Entonces vamos a recordar rápidamente cómo se resuelven o cómo se factorizan expresiones por medio de inspección. Entonces vamos a tener acomodada la expresión de esta forma. Primero la expresión que tiene el x al cuadrado y de último la constante, la que no tiene x. Vamos a buscar dos expresiones que multiplicadas me den menos 2x al cuadrado. Hay varias. Una podría ser menos 2 y la otra podría ser x. Tenemos que, cuando yo multiplico menos 2x por x, eso me da menos 2x al cuadrado. Tiene que dar exacto. Luego, necesitamos dos números que multiplicados me den 6 positivo. Entonces, como ocupamos que me dé 6 positivo, en este caso podríamos usar varias expresiones. 6 por 1, 1 por 6, menos 6 por menos 1, 2 por 3, 3 por 2, menos 3 por menos 2. De esas combinaciones, generalmente funciona una cuando se puede aplicar inspección. Este método de factorización no funciona siempre, pero cuando funciona es súper útil. Entonces vamos a utilizar 3 y 2. Si yo hago 3 por 2, multiplico este por este, me da efectivamente 6 positivo. Entonces repito, dos expresiones que multiplicadas me den menos 2x al cuadrado. Dos expresiones que multiplicadas me den 6. Pero para que funcionen, tiene que suceder que cuando yo multiplico en cruz, es decir, hago menos 2 por 2, que eso me da menos 4x, y hago x por 3, que eso me da 3x, cuando yo multiplico en cruz y ese resultado lo sumo, siempre sumado, que aquí me daría menos 4x más 3x, es menos x. Si ese resultado me da el término del medio, quiere decir que entonces la factorización por inspección sí funciona. El resultado del medio con todo y su signo. En este caso, en el medio queda la expresión menos x. Entonces, sabiendo que si funciona la inspección, vamos a correr para abajo la inspección porque la inspección, el proceso como tal, no forma parte de la solución de la ecuación. Se la podemos hacer en una esquinita. Ok. ¿Qué sería entonces la factorización? La factorización es tomar las expresiones en forma horizontal. Entonces, vamos a tener aquí que me queda entonces que mi factorización es menos 2x, que es este primero de acá, menos 2x, sumándole 3 porque el 3 está positivo. Entonces sería aquí más 3. Ese es mi primer factor. Y el segundo factor, en este caso va a ser x positivo, sumándole 2 porque 2 es positivo. Entonces sería x más 2 igual a 0. Y entonces tenemos lo que en el otro video llamábamos el producto nulo. Dos expresiones que multiplicadas dan 0. Para que dos expresiones multiplicadas den 0 es porque la primera que es menos 2x más 3 vale 0 o la segunda que es x más 2 vale 0. Entonces, resolviendo y despejando tendríamos menos 2x es igual a menos 3, menos 2 multiplica, pasa a dividir y me quedaría que x es igual a 3 medios. Este es un valor y resolvemos esta otra ecuación. X más 2 igual a 0, 2 está sumando, pasa a restar y quedaría que x es igual a
2. Aquí tendríamos el segundo valor. Para que estos valores realmente funcionen, menos 2, perdón. Aquí es un menos 2. Pasa a restar. Es un menos 2. Para que estos valores funcionen, tengo que tener claro en qué intervalo estoy trabajando. Para que la salida de la función sea menos 2x al cuadrado menos x más 6, más menos x, y eso me dé menos 6, ocupo que los x sean más chiquititos que menos 1, menores que menos 1. En este caso, el valor de 3 medios no cumple la condición, no pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1. Mientras que este de aquí sí pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1. Por lo tanto, este funciona y este se descarta. ¿Ok? Entonces ya tenemos una preimagen. Una preimagen es menos 2. ¿Qué nos hace falta? Resolver la otra ecuación. Entonces vamos con la otra ecuación. La otra ecuación es cuando las imágenes que son de la forma x menos 8 nos dan menos 6. Esta la vamos a resolver sabiendo que las entradas son números entre menos 1 y 5. Entonces, 8 está restando, pasa al otro lado a sumar y tendríamos entonces aquí que x es igual a menos 6 más 8 y eso me da entonces que x es igual a 2. Y ojo, 2 sí es un número que está entre menos 1 y 5. Por lo tanto, 2 sí es una preimagen. Y ya habíamos dicho que la última condición no me aportaba preimágenes. Entonces ya podemos concluir en este caso. ¿Qué vamos a concluir? Bueno, en este caso vamos a concluir entonces que las preimágenes, las preimágenes son x igual a menos 2 y x igual a 2. Quiere decir que cuando yo en la función evalúo aquí en x un 2 que está entre 0 y 5, me queda aquí 2 menos 8 y eso me da menos 6. Y cuando yo evalúo un menos 2 que es menor que menos 1, lo evalúo en la parte superior, eso me daría menos 2 al cuadrado, que es 4, lo multiplico por menos 2, eso me da menos 8. Y como estoy evaluando 2 y aquí es negativo, me da 2 positivo y menos 8 más 2 también me da menos 6. Esa es una forma de verificar. Entonces, ya ahí tenemos cómo se calculan preimágenes para funciones a trozos. Resumiendo, tomo cada pedacito de la función, lo igualo a la imagen que me están pidiendo, descarto aquellas que no dan la posibilidad de ese valor de imagen que me están pidiendo y las que me generan ecuaciones que sí puedo resolver, nada más tengo que tener claro con qué intervalo del dominio estoy trabajando para descartar aquellos valores que no pertenezcan a ese intervalo del dominio. Vamos con otro ejemplo, igual del cálculo de imágenes y preimágenes, que es este otro que está relacionado con el mismo problema que veníamos resolviendo. En este, esta era la parte 3 de ese ejemplo que estamos desarrollando y en la parte 3 nos pedían hallar el valor de 2 que multiplica a g de menos 3 y se divide entre g de 8. Entonces, empecemos calculando cada una por separado. G de menos 3 es buscar la imagen de menos 3. Entonces, necesito saber en qué intervalo del dominio ubico yo al número menos 3. Resulta que menos 3 es un número más pequeño que menos 1. Por lo tanto, vamos a trabajar con este segmento de la función. ¿Cómo se calcula la imagen de menos 3? Como menos 2
que multiplica, paréntesis, a menos 3 al cuadrado menos el valor de menos 3. Recuerden la importancia aquí de los paréntesis. Entonces sería menos 2 por 9 más 3. Esto nos da menos 18, que era el cálculo previo que habíamos hecho, más 3, y esto nos daba entonces menos 15. Vamos a corregir aquí el signo, menos 15. Ok. ¿Qué nos hace falta? La imagen de menos 8. Entonces, G de 8. Entonces, ¿con qué intervalo estamos trabajando? La preimagen es 8 y 8 es un número mayor que 5. Por lo tanto, vamos a trabajar con este último segmento de la función. Entonces, ¿cómo calculo las imágenes? La imagen para valores que son más grandes que 5 siempre me va a dar 3. Entonces, la imagen de 8 en este caso es 3. Y ahora quiero el valor de toda esta expresión. Por lo tanto, 2 que multiplica a g de menos 3 que se divide entre g de 8 sería 2 que multiplica la imagen de menos 3 que es menos 15 que se divide entre la imagen de 8 que es 3. Entonces, esto de arriba nos da menos 30 entre 3 y por lo tanto, esta expresión nos da menos 10. Y ese es el valor que queríamos encontrar. Bien, con esto terminamos este ejemplo. Vamos con otro ejemplo, siempre relacionado con el cálculo de imágenes y preimágenes. Dice así, considere la función f una función con dominio R, codominio R, de forma tal que cuando yo introduzco una preimagen X, la salida de la imagen es X menos X al cuadrado. ¿Ok? Y dice, evalúe y simplifique la expresión f de a más b menos f de a entre b. Vamos a hacerlo primero con la maquinita. Entonces, mi función aquí dice, entra X y sale X menos X al cuadrado. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Nos piden calcular, por ejemplo, la imagen de A. Nos piden calcular, por ejemplo, la imagen de A más B. Es decir, en la imagen de A, lo que está entrando en la función es A. Si lo vemos con la maquinita, entonces sería, en mi función entra A. Ah, es que si en mi función entra A, lo que sale es A menos A a la 2. Entonces vamos a ir escribiendo eso aquí en bonito. F de A es donde está X, sustituye el valor de A. Entonces sale A menos A a la 2. Ok, ¿qué más? Dice que calcule la imagen de A más B. Quiere decir que en mi función está entrando la expresión A más B. A más B es lo que va a entrar en mi función. Vamos a hacerlo con la maquinita. En mi función entra A más B. A más B lo pienso como una sola expresión que estoy colocando en la entrada de la función. Entonces, si en la entrada de la función yo coloco X, dice que sale lo que entró menos lo que entró al cuadrado. En este caso, estoy colocando A más B. Entonces, lo que sale es, ¿qué entró? A más B. Entonces, lo que entró menos lo que entró a la 2. ¿Y qué fue lo que entró? A más B. Entonces, ¿qué es la imagen de A más B?
La imagen de A más B es lo que entró menos lo que entró a la 2. Es decir, A más B debo colocarlo en este primer paréntesis y en este segundo paréntesis. Entonces sería A más B por A más B todo a la 2. Ahora, como queremos calcular no solo la imagen de A y la imagen de A más B por separado, sino que lo que queremos es la resta, entonces vamos a simplificar un poco esta expresión. Aquí puedo quitar paréntesis porque no hay nada que le anteceda. En este segundo no quito paréntesis porque le antecede un menos, pero necesito calcular A más B al cuadrado. ¿Qué es A más B al cuadrado? Vamos a mover esto un poquito para abajo para generar espacio y que nos quede aquí más ordenado. Entonces, necesito calcular A más B al cuadrado. Entonces, ¿es una fórmula notable? Sí, efectivamente es una fórmula notable, pero si no me la sé, no me preocupo, lo calculo a pie. Vamos a hacer aquí como un lugar de anotaciones y vamos a calcular aquí A más B. Siempre les recomiendo utilizar el margen derecho, separar un poquito la hoja con una línea bonita, no tan torcida como la mía, para poder hacer cálculos rápidos. A más B al cuadrado. No me sé la fórmula notable, no colapso. A más B al cuadrado es lo mismo que A más B por A más B. ¿Por qué la profe sabe eso? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, la expresión n a la 2, n a la 2 es lo mismo que n por n. ¿Qué quiere decir eso? Que es la base multiplicada por sí misma dos veces. Entonces, en este caso, mi base es la expresión a más b, funciona como el n. Entonces, ¿qué es a más b a la 2? A es mi base multiplicada por sí misma dos veces. Entonces, desarrollando aquí este producto es A por A, que me da A a la 2. Luego sería A por B, que me da más AB. Luego sería B por A, que me da BA más B por B, que me da B al cuadrado. Pero resulta que la expresión AB y BA son lo mismo porque el producto es conmutativo. Es lo mismo hacer 5 por 2 que 2 por 5. Entonces, A por B es lo mismo que B por A. Entonces, tengo esa misma cantidad y las estoy sumando y la tengo dos veces. Entonces, sería 2AB más B al cuadrado. Y ya tengo el desarrollo de esa fórmula notable. Entonces, me puedo devolver aquí donde estábamos antes y entonces tenemos que A más B todo a la 2, yo lo puedo escribir como A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Este menos que antecede lo puedo distribuir y entonces hace un cambio de signos y me quedaría A más B menos A al cuadrado menos 2AB menos B al cuadrado. Y ahora, ¿qué era lo que queríamos calcular? Queríamos hacer la expresión f de a más b menos f de a entre b. Ya la podemos calcular por aquí abajito. Vamos a anotarla por aquí. F de a más b menos f de a y todo eso lo vamos a dividir entre b. Vamos a ver cuánto nos da eso porque dice evalúe y simplifique. Entonces, vamos a tener lo siguiente. F de A más B es A más B menos A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Y le voy a restar, este resto lo vamos a poner en colorcito. Y le voy a restar, esa es esta resta. ¿Qué le voy a restar? Algo. Entonces ese algo lo vamos a colocar en paréntesis.
¿Qué le voy a restar? Lo que me dio la imagen de A. Y la imagen de A nos dio aquí arriba A menos A a la 2. Entonces le vamos a restar A menos A a la 2. Vamos a volver a anotar. A menos A a la 2. Y eso lo vamos a dividir con B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener A más B menos A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado y distribuyo el menos A más al cuadrado. ¿Ok? Todo eso dividido entre B. ¿A qué es igual a eso? Bueno, se va a simplificar un montón. Observemos que tengo menos A al cuadrado y tengo al cuadrado en positivo. Se cancela. Tengo A y tengo menos A. Se cancelan. Quiere decir que en el numerador me está quedando la expresión menos 2AB más B al cuadrado. Todo eso dividido entre B. Ah, pero es que esa expresión yo la puedo simplificar. En mi numerador, ambas expresiones tienen el, la expresión menos 2AB, tiene un B, que es este. Y B al cuadrado es lo mismo que B por B, por lo tanto también tiene una B. Podemos sacar a factor común ese valor de B. Entonces va a quedar B que se multiplica por menos 2A más B y que se divide con B. Y como aquí tenemos producto, cuando hay producto en el numerador, yo sí puedo cancelar este con este, solo en ese caso. Entonces, vamos a tener aquí que haciendo la simplificación de este con este, el resultado final, que es lo que nos estaban pidiendo, nos va a dar menos 2A más B. Y ya tenemos la simplificación de la expresión f de A más B menos f de A entre B. Incluso utilizamos por ahí factorización por factor común, pensando y recordando que este b al cuadrado que yo tengo aquí es un b por b. ¿De acuerdo? Bien, un último ejemplo, ya como para finalizar este videito, es el siguiente, que es un poco más asociado a la parte gráfica de la función, pero siempre en la búsqueda, en el sentido de búsqueda de imágenes y preimágenes. Dice así, dada la representación gráfica de una función f, determine la imagen de 2 y determine la preimagen o preimágenes de 4. Y nos dan la representación gráfica de esa función f. Esa representación gráfica es esta de azul. Por lo tanto, aquí nos da una idea de cómo se relacionan los diferentes valores de X con valores en Y. Ok, lo primero es que nos dicen determine la imagen de 2. Por lo tanto, nos están pidiendo determinar la imagen. Determinar la imagen es encontrar el valor en Y. ¿Para quién? Para 2. Quiere decir que 2 es un valor en X. Entonces, nos venimos al eje X, porque lo que tenemos es el valor en X. Nos venimos al eje X y ubicamos el 2. Ahora, necesito buscar el punto que le corresponde sobre la gráfica de la función. Entonces, si buscamos el punto que le corresponde sobre la gráfica de la función, como la gráfica está por encima de 2, hay que buscar hacia arriba. Y listo, aquí está el punto que le corresponde. Ese punto, recuerden que es un par ordenado. Ese par ordenado tiene en la X un 2 y lo que necesito saber es cuánto vale Y. Entonces lo busco en el eje Y, que es acá, y ese valor es 1. Entonces tengo el par ordenado 2,1. Por lo tanto, la imagen de 2 es 1. Vamos con el que sigue. El que sigue nos dice, determine la preimagen o preimágenes. Entonces nos están pidiendo el valor en X
o los valores en X. ¿De quién? De 4. Entonces quiere decir que 4 para nosotros representa un valor en Y. Entonces, nos vamos a ir al eje Y, vamos a ubicar el 4 y vamos a buscar para ese valor en Y el punto o los puntos que le corresponden sobre la gráfica de la función. Entonces los buscamos de forma horizontal. Me muevo hacia la izquierda porque hay gráfica y topo con ella. Si yo me sigo moviendo hacia la izquierda, ya no topo con más gráfica. Quiere decir que paro aquí por la izquierda. ¿Qué valor es el X de ese punto? Lo busco hacia el eje X de forma vertical, hacia abajo, y el valor en X es -1. Pero ¿será el único? No. Si yo me vuelvo a parar en 4 y ahora me muevo más bien hacia la derecha, ojo, topo con gráfica aquí. Ya ahí tengo un punto, quiere decir que hay un valor en X. Si yo continúo moviéndome, ya no hay más gráfica. Quiere decir que aquí logré localizar otro valor en X. ¿Qué valor en X localicé? El valor de 3. Entonces, quiere decir que para ese valor en Y de 4, tengo dos valores en X que son -1, perdón, y 3. Entonces, determinen la preimagen o preimágenes de 4. Entonces, en este caso son X igual a -1 y X igual a 3. Y con eso ya podemos hacer búsqueda de imágenes y preimágenes en la gráfica de la función. Entonces, podríamos hacerlo tanto con el criterio como con la gráfica de la función. Muy bien. Esperemos que estos ejemplos les sirvan para lo que es la búsqueda de imágenes y preimágenes. Hablando un poquito más y un poquito más profundo de lo que es la gráfica de la función, vamos a tener también desde el punto de vista de la gráfica cuándo determinar si una función me representa, si una relación, perdón, me representa o no una función. Entonces, dice así, tenemos lo que se llama la prueba de la recta vertical. Si yo tengo una curva en el plano de coordenadas cartesianas, es decir, la gráfica de una relación, esa gráfica va a ser una función si y solo si ninguna recta vertical cruza la gráfica más de una vez. Es decir, que si la gráfica al trazar rectas verticales, una misma recta vertical toca la gráfica más de una ocasión, ya no estamos hablando de la gráfica de una función. Sí de una relación, pero no de una función. Entonces vamos a hacer esta prueba para estas tres gráficas para poder determinar si en ellas se reflejan o no funciones. Entonces vamos con esta primera. Vamos a trazar rectas verticales. Entonces, supongamos que me paro por aquí y trazo una recta vertical. Listo, ahí está. Resulta que esa recta vertical corta la gráfica en un puntillo que está por aquí y lo corta en solo una ocasión. Trazo otra recta vertical. Trazo otra recta vertical. Y así continúo sucesivamente trazando rectas verticales. Si analizar, si al analizar cada una de esas rectas verticales yo me doy cuenta que cada una toca la gráfica en un único punto, entonces estamos hablando de la gráfica de una función. Entonces esta sí es función. Vamos con la segunda. Entonces, igual, trazo, vamos a elegir aquí esta, queda mejor. Trazo rectas verticales, trazo una, el número de rectas que yo quiera para poder tener la seguridad intuitivamente de si es o no la gráfica de una función. Entonces yo trazo muchas rectas verticales y me doy cuenta en este caso que cada recta vertical toca la gráfica por separado en un solo punto.
Por lo tanto, esta sí es función. Más adelante vamos a ver que esa es la que llamamos la función lineal. Una más. Vamos con esta última. Trazo rectas verticales. Y ojo, con esta primera recta vertical que ya yo tracé, me di cuenta que la gráfica es cortada por esa recta en dos puntos distintos. Con solo una. Y si trazo más, pues va a pasar sucesivamente con las otras rectas. Entonces aquí ya tengo que esto no me representa una función. No es. Vamos a anotar aquí. No es función. ¿Por qué no? Porque tengo un X aquí. Digamos que le vamos a llamar X1. Que si lo pensamos con diagramitas de Venn, tengo un X1 en el conjunto de salida que se relaciona por aquí con un Y1 y se relaciona por aquí con un Y2. Entonces, ¿qué tengo? Que X1 no se relaciona de manera única. Hay un Y1 y un Y2 que le corresponden. Y vimos que para que sea función, la relación de ese X tiene que ser único. Por lo tanto, este no representa una función. Entonces, desde el punto de vista de las gráficas, podemos trazar rectas verticales y a eso se le llama la prueba de la recta vertical. ¿Qué pasa desde el punto de vista algebraico cuando no tenemos la gráfica? ¿Cómo saber si una ecuación nos representa o no una función? Entonces, desde el punto de vista algebraico vamos a utilizar la notación y igual a f de x. Esto es la ecuación de una curva. Esa relación entre y f de x. O sea, entre y x. Eso es lo que nos representa es la ecuación de una curva. Habrán curvas o ecuaciones que sí nos representan funciones y ecuaciones que no nos representan funciones. Por ejemplo, para este caso que tenemos aquí, lo que tenemos es la curva que se representa como x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3. Es decir, es la ecuación de un círculo de radio 3 centavos en el origen. ¿Cómo sé yo si no me dan el punto de vista gráfico y me dan la ecuación, si esa ecuación me representa o no una función? Básicamente, para que sea función, yo debería poder tener a y en función de x, es decir, y despejado. Si tratamos de despejar a y en esta ecuación, habría que pasar x al cuadrado que está sumando al restar y luego tendríamos que, vamos a borrar aquí el dibujo este, tendríamos que despejar y, es decir, sacar raíz cuadrada. Cuando sacamos raíz cuadrada vamos a obtener más menos la raíz cuadrada de 3 menos x al cuadrado. Y y no puede tomar dos valores. Aquí está tomando dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esta curva define de forma implícita dos funciones. La positiva es la función que queda aquí por encima del eje X y la negativa es la función que queda por debajo del eje X. Entonces, la curva como tal, la ecuación que tenemos aquí no define una función, define al menos dos funciones. Por lo tanto, no nos representa esa curva, esa ecuación de la curva, no nos representa una función. ¿Por qué? Porque no es posible despejar a y en función de x. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos más asociados a esto y con esto terminamos esta parte. Entonces, ecuaciones que definen funciones. Vamos a hacer estos dos ejemplos. De las dos ecuaciones que tenemos, ¿cuáles definen funciones? La primera, vamos a despejar el valor de y nos queda y igual a 2 más
x al cuadrado. Como pudimos despejar a y y del otro lado nos quedaron solo cosas que dependen de x, entonces, como y depende solo de la variable x, esta ecuación sí define una función. Entonces, vamos a decirlo por aquí. Sí define una función. Vamos a trabajar esta otra. Esta otra igual. La idea es poder despejar y. Entonces nos quedaría y al cuadrado es igual a 4 menos x al cuadrado. Despejo y, saco raíz a ambos lados y entonces aquí me define dos valores, uno positivo y uno negativo, de la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado, de 4 menos x al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener que a veces es la raíz negativa, pero a veces es la raíz positiva. Es decir, y no tiene un valor único. Y va a tener, o x, el x asociado va a tener dos valores en y. Por lo tanto, no define una función. Listo. Con esto estaríamos terminando lo que son los temas de semana uno. La próxima semana estaríamos continuando con otros conceptos asociados a la parte de función. Espero ambos videos les sirvan para comprender un poco mejor los temas de la semana.